Muy buenas tardes, querida afiliación. Es un gusto recibirlos nuevamente en este programa, Asesoría a su alcance. Y hoy tenemos la posibilidad de ofrecerles un mensaje clarísimo con dos especialistas sobre la Ley de Empleo Público. Ley Marco de Empleo Público, Ley 10.159. Y tenemos con nosotros hoy a nuestros compañeros Ileana Vega Montero, quien es asesora legal de la Junta Directiva de APSE. Y también contamos con la presencia de nuestro compañero Ricardo Vindas Valerio, quien es asesor de APSE. Ellos nos van a explicar los principales efectos de la Ley de la Ley de Empleo Público, en particular para los trabajadores de la educación. Antes de dar inicio con este programa, vamos a ir a los videos de convenios comerciales de la APSE. La APSE ofrece a su afiliación una gama de convenios comerciales para el disfrute y aprovechamiento. Los convenios comerciales consisten en la aplicación de descuentos económicos al momento de hacer uso de alguna de las opciones que se han puesto a disposición de toda la afiliación. Haciendo ingreso a la aplicación celular o desde la plataforma podrá conocer cada uno de los convenios que la APSE posee a lo largo y ancho del país. Encontrará convenios de salud, convenios de estudio, convenios turísticos y de servicios varios. Ingrese por medio de la aplicación o desde la plataforma virtual para conocer todos los detalles de cada uno de los convenios que están disponibles. Desde ahí podrá seleccionar el convenio que desee, aprovechar y descargar la constancia de afiliación, requisito indispensable para que pueda acceder al disfrute de este servicio ofrecido por la APSE. Bueno, y agradecerles a todos ustedes que están con nosotros hoy, pedirles que compartan este programa y vamos a escuchar ahora un mensaje de nuestra compañera presidenta de la APSE, Ana Doris González. La Ley Marco de Empleo Público, que entró en vigencia recientemente, es incompleta, su redacción imprecisa y muy confusa. Genera muchas dudas, en especial referente a quiénes aplicará la ley, qué pasará con sus salarios y su jornada laboral, con las condiciones de trabajo de los funcionarios interinos, entre otras, tanto para quienes ya son funcionarios públicos como para los nuevos. El supuesto objetivo político de esta ley no se cumplió porque las brechas salariales pareciera que se mantendrán vigentes en el tiempo. La información actual sobre los salarios globales no es definitiva. Será hasta dentro de 6 meses que se publiquen estos salarios globales definitivos, por lo que todos los cálculos que se hagan en este momento sería mera especulación. Todas estas dudas fueron incluidas en las observaciones al reglamento de la Ley de Empleo Público, al que APSE entregó como respuesta. Sin embargo, Mideplan no les brindó explicación. Por este motivo, APSE exigió una respuesta en el espacio de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales del pasado martes. La voz de los más de 40,000 afiliados de la APSE no puede ser menospreciada ni ignorada. Los empleos públicos son una pieza fundamental de nuestro país. Todos nosotros cumplimos labores tan nobles como velar por la salud, garantizar la seguridad o educar a nuestros hijos. No es posible ni puede ser aceptable que se le exija desempeñar sus funciones sin contar con los recursos y condiciones que garanticen su dignidad y la de sus hijos. Por este motivo, hoy más que nunca es que APSE debe estar unido y fortalecido para cumplir su papel como sindicato defensor de todos los trabajadores y de la educación pública de este país. Bueno, así es, muchísimas gracias, compañera. Y vamos ahora con la presentación de nuestros compañeros, y nuestro compañero y nuestra compañera, Ileana y Ricardo, quienes nos van a hablar sobre la Ley de Empleo Público. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, querida afiliación APSINA. El día de hoy vamos a presentar a ustedes
una exposición sobre este importantísimo tema que nos preocupa a todos y todas, y es un análisis de la Ley Marco de Empleo Público. Esta legislación sin duda alguna significa una reforma profunda y marca un antes y un después en las reglas laborales entre el Estado y los funcionarios públicos. Luego de años de discusión y 12 meses después de su publicación en el diario oficial La Gaceta, la Ley Marco de Empleo Público entró a regir a partir del 10 de marzo de este año, del 2023. Y en cumplimiento del poder deber de reglamentación que tiene el Poder Ejecutivo, se dicta el reglamento de la Ley Marco, que se publicó en el alcance número 39 de la Gaceta 45, precisamente también el 10 de marzo de este año. Y este reglamento tiene por objeto desarrollar y precisar los principios y disposiciones de la Ley Marco. ¿Cuál es el objetivo general de la Ley Marco de Empleo Público? El objetivo general es crear la creación de un régimen general de empleo público para que a igual trabajo, en idénticas condiciones de eficiencia, puesto y jornada, en el sector público se reciba igual salario. Pero a lo largo de esta exposición vamos a ver cómo hay una serie de objetivos que impactan los salarios de los actuales y futuros funcionarios, y lo vamos a ver a través de la explicación y del análisis del articulado. Aún quedan aspectos pendientes de esta ley que se terminarán de definir a lo largo de los siguientes meses durante su proceso de implementación. ¿Cuál es el ámbito de cobertura de la Ley Marco de Empleo Público? Bueno, el artículo 2 define y señala que incluye a todos los poderes de la República, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial. Asimismo, incluye a todo lo que es el sector público descentralizado, conformado por las instituciones autónomas, que incluye universidades estatales, Caja Costarricense de Seguro Social, instituciones semiautónomas y empresas públicas estatales. Y además incluye al sector público descentralizado territorial, esto es, a las municipalidades. Y únicamente quedan excluidos del ámbito de su cobertura las empresas e instituciones públicas que operan en un mercado abierto de competencia, como cuáles, como el ICE, el INS, los colegios profesionales y el benemérito Cuerpo de Bomberos. La Ley Marco de Empleo Público regula muchos aspectos, pero al día de hoy vamos a ver cuáles son sus principales impactos. Entonces nos preguntamos, ¿qué cambios y efectos trae la Ley de Empleo Público para las nuevas contrataciones de personal y para el personal nombrado antes de la vigencia de la ley? En primer término, y para responder esta interrogante, tenemos que uno de los principales objetivos de la ley es el control, la concentración de poder en el Poder Ejecutivo, es decir, darle al Poder Ejecutivo todo el control sobre el aparato administrativo público. De ahí que uno de los principales efectos de la ley es la rectoría de Mideplan, que ya había sido otorgada por la ley 9635, pero que ahora en esta ley se definen absolutamente sus funciones. Y que como ente rector entonces va a fijar las políticas y lineamientos de empleo público, así como la escala salarial en todo el Poder Ejecutivo. Y además va a emitir conjuntamente con la Dirección General de Servicio Civil todos los lineamientos técnicos. Para el caso específico del Ministerio de Educación Pública, todos los puestos del MEP, sin excepción, entonces, entrarán dentro de la rectoría de Mideplan. Se excluye de la rectoría de Mideplan únicamente todas aquellas funciones exclusivas y excluyentes de los poderes de la República y de instituciones con autonomía de gobierno
y administración, como por ejemplo el Poder Judicial, el Poder Legislativo, Tribunal Supremo de Elecciones, Caja Costarricense de Seguro Social, municipalidades y universidades públicas, que en virtud del voto de la Sala Constitucional 2021-17.098, que se emite con ocasión de la consulta legislativa al proyecto que tramitó la Ley Marco de Empleo Público, estableció, para no violentar la división de poderes, que estas entidades y poderes del Estado puedan definir exactamente cuáles son esos puestos o funciones exclusivas y excluyentes para no ser parte de la rectoría de Mideplan. Todos los demás puestos comunes de esos poderes de la República e instituciones con autonomía de gobierno u organizativa que no tengan funciones exclusivas y excluyentes propias, sí estarán bajo el ala rectora de Mideplan. Y aquí me voy a detener un segundo porque es muy importante que sepamos que al día de hoy, no obstante lo establecido por el voto de la sala, al día de hoy, las universidades públicas y más de 60 municipalidades, así como el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, han declarado que todos sus funcionarios, sin excepción alguna, realizan funciones exclusivas y excluyentes y por ende quedan fuera de la rectoría de Mideplan. Muchos compañeros y compañeras nos han consultado y entonces, ¿por qué nosotros como funcionarios del MEP no nos declaramos también que somos exclusivos y excluyentes y también nos salimos de la rectoría de Mideplan? Bueno, ¿cuál es la explicación de esto? El Ministerio de Educación Pública pertenece al Poder Ejecutivo y Mideplan es un ministerio del Poder Ejecutivo, de manera que el MEP en su totalidad sí procede que esté bajo la rectoría de Mideplan, porque con ello no se violenta la división de poderes, como sí se hace de haber incluido dentro de esta rectoría a los poderes del Estado y las instituciones con autonomía de gobierno y administración. Otro de los objetivos fundamentales de la Ley Marco de Empleo Público es imponer condiciones laborales a la gente, a nuestros funcionarios, de manera unilateral, así como el congelamiento de los salarios. Y es por ello que se establece entonces un nuevo esquema de salario global. ¿A quiénes se aplica ese nuevo esquema de salario global? Vamos a ver, en primer término, que existe un efecto inmediato sobre este tema. Y es que a partir de la entrada en vigor de la Ley Marco de Empleo Público, es decir, a partir del 10 de marzo de este año, toda nueva contratación de personal en el sector público deberá realizarse con una remuneración bajo el esquema de salario global. Y por lo tanto, la administración pública queda inhabilitada para realizar a partir de esa fecha contrataciones bajo el esquema del salario compuesto. Este es un efecto inmediato de la ley. Para poder definir entonces quiénes ingresan ya dentro de ese efecto inmediato y quiénes van a tener que pasar por una serie de reglas de transición, vamos a contestar la consulta de entonces quiénes son funcionarios de nuevo ingreso o qué se entiende entonces por nuevas contrataciones. Y esto está definido en el artículo 5, inciso N de la ley, que establece que las personas servidoras de nuevo ingreso son aquellas que no habían laborado previamente para la administración pública o que habiéndolo hecho cesar en su continuidad laboral. Es decir, que nunca antes hayan laborado para la administración pública antes del 10 de marzo del 2023 son las personas que se consideran funcionarios de nuevo ingreso. Pero ¿qué significa que cesar en su continuidad laboral o qué es lo que rompe la continuidad laboral para los funcionarios contratados antes de la vigencia de la Ley Marco? La respuesta la tenemos en el artículo 5, inciso B de la ley y en el artículo 5, inciso 4 del reglamento. Entonces se establecen las siguientes reglas
que pueden afectar a usted, compañero y compañera, que tiene contratación anterior al 10 de marzo del 2023. Y así tenemos que para el personal cubierto por el título 1 del Estatuto de Servicio Civil, es decir, para los oficinistas, conserjes, guardas, trabajadores de comedores escolares, integrantes de equipos interdisciplinarios, la continuidad laboral se va a romper con interrupciones en el nombramiento en periodos iguales o superiores a un mes calendario. Y para las personas trabajadoras del título segundo, docentes, administrativos docentes, técnico docentes, así como docentes de las universidades públicas, se establece que la continuidad laboral se considera interrumpida después de un plazo igual o superior a 6 meses. Entonces esto va a ser un factor determinante porque si se da una interrupción de esa continuidad laboral, sí usted, compañero y compañera, va a poder ya ser contratado bajo el esquema de salario global y toda la nueva legislación establecida en la ley marco. Volviendo al tema del salario global, tenemos entonces que la ley marco elimina el actual modelo de salario compuesto, que el salario compuesto es un salario base más todos los componentes salariales complementarios. ¿Cómo cuáles? Como todos los sobresueldos, pluses o incentivos, como son la anualidad, la carrera profesional, la dedicación exclusiva, los recargos, el zonaje, el incentivo didáctico, entre otros. Y en su lugar este modelo de salario compuesto se cambia por un modelo de salario global. ¿Qué es un salario global? Es una remuneración o monto único que percibirá la persona servidora pública por la prestación de los servicios, artículo 5 de la ley y artículo 5, inciso 28 del reglamento. Este sistema remunerativo de salario global debe aplicarse en todas las instituciones públicas a través de la fijación de lo que la ley llama columnas salariales globales, aplicables a puestos con la misma naturaleza de funciones agrupados en familias. De ahí que entonces la ley establece la creación de 7 familias de puestos agrupados en funciones, regulado en el artículo 13 de la ley y los artículos 13 y 14 del reglamento. Y ahí podemos ver cómo en la primera familia se ubican a todas las personas servidoras públicas bajo el ámbito de aplicación del título 1 del Estatuto de Servicio Civil y del título 4 del Estatuto de Servicio Civil. Es decir, que en esta primera familia tenemos a nuestros oficinistas, conserjes, guardas, auxiliares de vigilancia, trabajadores de comedores escolares. Y en la cuarta familia, en el inciso D, tenemos la familia de personas docentes contempladas en el Estatuto de Servicio Civil, que incluye, por supuesto, al personal técnico docente y administrativo docente. La ley establece, como lo mencioné anteriormente, entonces, la necesidad de establecer columnas salariales globales aplicables a cada una de las 7 familias establecidas. De manera que cada familia de puestos de los mencionados anteriormente contará con su propia columna salarial global. Y entonces corresponde al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Mideplan, así como a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y a la Dirección General de Servicio Civil, elaborar conjuntamente esa columna salarial global para cada familia de puestos bajo el ámbito de su competencia. La ley establece y su reglamento que esa columna iniciará secuencialmente del menor al mayor puntaje. Todo lo anterior dentro del plazo de 6 meses contado a partir de la entrada en vigor del reglamento de la ley marco. Es decir, a septiembre, al 10 de septiembre de este año, tendrán que estar establecidas esas columnas salariales globales aplicables a cada una de las 7 familias establecidas en la ley.
Por su parte, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones y los entes públicos con autonomía de gobierno y organización, ellos mismos, al no estar bajo la rectoría de Mideplan, son los que tendrán que definir sus familias laborales, los puestos y las clases que la conforman, así como su propia columna salarial global para la familia correspondiente. Esto también dentro del plazo de 6 meses contado a partir de la entrada en vigencia del reglamento de la Ley Marco. Una de las consultas muy recurrentes de nuestra afiliación es si el salario global aplica solo a las nuevas contrataciones, o sea, los que se contraten después del 10 de marzo del 2023, o también el salario global tendrá o tiene efecto sobre los actuales funcionarios, los que ya estaban contratados antes de la vigencia de la ley. Para contestar esto debemos mencionar que el transitorio 11 de la Ley Marco de Empleo Público regula las reglas de transición de los funcionarios actuales al salario global. Y entonces establece el transitorio 11 que el salario global se aplicará de inmediato para las futuras contrataciones, es decir, las que se hagan a partir del 10 de marzo. Y que a los funcionarios actuales, ¿verdad?, los que están contratados ante la vigencia de la ley, les aplicará en relación con el salario global las siguientes reglas. Las reglas son las siguientes. Si una vez que tengamos claro cuál es el salario global establecido para cada uno de los puestos dentro de las familias, el trabajador actual nombrado antes de la vigencia de la ley ostenta un salario compuesto menor a su equivalente al que se defina como salario global, este funcionario mantendrá su salario compuesto hasta que alcance el salario global y para esos efectos sí será sujeto a todos los aumentos al salario base, así como a las anualidades. Y una vez que ese salario compuesto menor alcance el salario global, será trasladado al esquema de salario global al mes siguiente. Si por el contrario, el trabajador tiene un salario compuesto mayor a su equivalente al salario global, este trabajador mantendrá su salario compuesto sin aumentos a la base, ni reconocimiento de incentivos, ni complementos salariales inherentes, como cuáles, como anualidades, carrera profesional, entre otros. Es decir, su salario quedará totalmente congelado hasta que su salario compuesto alcance el salario global. Y en ese momento, cuando se alcancen, será trasladado al régimen remunerativo global al mes siguiente. ¿Cuál es entonces el efecto salarial inmediato del salario global en los funcionarios contratados antes de la vigencia de la ley? Está clarísimo. El efecto salarial inmediato es el congelamiento de los salarios compuestos de los funcionarios actuales que resulten ser mayores que el salario global definitivo. Sobre este tema, veamos a continuación cuál es la implementación del nuevo esquema del salario global y cuáles son las reglas de transición en este sentido, reguladas en el artículo 36 del reglamento y el artículo 3 del reglamento. Bueno, como bien lo señala Iliana, tanto la Ley Marco de Empleo Público como su reglamento establece claramente las condiciones sobre las cuales se van a implementar el pago mediante ese llamado salario global. Ahora bien, el artículo 36 del reglamento especifica las condiciones de transición que tendrán los trabajadores activos que hoy son remunerados por salario compuesto y también las condiciones que tendrá un trabajador nuevo, especialmente porque, como también lo señala Iliana y lo señaló doña Ana Doris al inicio de la presentación, no se ha definido actualmente el salario global definitivo, ¿verdad? Por eso, en el artículo 36 se establece claramente que todo trabajador nuevo será remunerado
mediante la figura del salario global, pero se acompaña de un transitorio, específicamente el transitorio tercero, que indica que temporalmente, mientras se define este salario global definitivo, Mideplan emitirá una directriz en la cual establecerá un salario global transitorio. Esto fue precisamente parte de lo que anunció el Ministerio de Planificación el pasado 10 de marzo. Es decir, a partir de esa fecha, cualquier trabajador nuevo que no haya laborado nunca en el sector público, en el Ministerio de Educación Pública, o que lo haya hecho, pero hace más de 6 meses, es considerado un trabajador nuevo y por consiguiente se va a remunerar inicialmente por ese salario global transitorio, establecido en la directriz que emitió el Ministerio de Planificación. Y posteriormente, una vez ya establecido ese salario global definitivo, se trasladará su remuneración a este nuevo valor. Esto se complementa por el inciso 2 del mismo artículo 36, que establece las condiciones en las cuales serán trasladados o migrados los trabajadores actuales, es decir, todos aquellos trabajadores que cuentan con un salario compuesto. Este inciso 2 también tiene 4 posibles opciones. La primera que menciona es cuando hay movimientos de personal, es decir, cuando un trabajador activo es sujeto de un ascenso, un descenso o algún movimiento similar. Y lo que indica es que van a existir 2 opciones. Una primera es que al hacer ese movimiento, el salario global del nuevo puesto sea mayor que el posible salario compuesto que tendría en esa clase de puesto. En este caso se remunera el salario más alto, es decir, el salario global. Si por el contrario el salario global fuese menor que el salario compuesto, se le respetará su carrera administrativa y se le pagará ese salario compuesto. Tal vez veamos un ejemplo para dejarlo más claro. Veamos el caso de un director de colegio 1, que tiene un salario compuesto actual de 1.175.000 colones. Ese director 1 va a ser ascendido, interino o propietario, no importa la condición, como un director 2. En esta condición, cuando comparamos su nuevo salario, vamos a encontrar que podría tener un salario compuesto de aproximadamente 1.225.000 colones o en esa misma categoría un salario global de 1.049.000 colones. Lo que ese artículo señala es que se va a respetar el salario más alto. Llámese en este caso el salario de 1.225.000 colones. Se le paga el salario compuesto, ¿verdad? Ahora bien, como también lo mencionaba Iliana, en estos casos, al tener un salario compuesto superior a su salario global, el mismo se congelará, ¿verdad? No tendrá aumentos salariales, no será sujeto de aumentos por concepto de anualidades, sino que se mantendrá estático hasta que, producto de aumentos salariales del global, ese llegue a alcanzarlo, ¿verdad? Y ahí, en ese momento, haría la transición. En este ejemplo, lo que estamos viendo es que, repito, cuando estamos sujetos de un ascenso, un descenso o algún movimiento similar, hay que analizar cuál es el salario compuesto que podría ostentar en la nueva categoría de puesto en contraposición al salario global y se respetará el valor más alto. El inciso B de este mismo punto habla los casos de permutas. Se comporta exactamente igual. Cuando estamos en una permuta, se va a analizar el salario del nuevo puesto, obviamente siempre y cuando es que esté haciendo una permuta a una clase de puesto diferente. Entonces podemos ver el mismo ejemplo que acabamos de presentar anteriormente. Supongamos que ese director de colegio 1 no es que tiene un ascenso, sino que permuta con otro director 2, ¿verdad? Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a comparar el nuevo posible salario que ostentaría tanto en su categoría compuesta como en su global y se remunerará aquel salario más alto, ¿verdad? Obviamente, si el salario global hubiese sido más alto, de una vez se traslada al salario global. Veamos el inciso C. En este caso nos está hablando de las transiciones no por productos de movimientos de personal, sino por modificaciones del salario ante ajustes salariales a lo largo del tiempo.
Lo que el inciso C nos plantea es cuando el salario global alcanza un salario compuesto. Es decir, estamos ante el escenario donde el trabajador en este momento tiene un salario compuesto menor que el salario global de la misma clase de puesto que ostenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la norma? Tanto en su ley como en su reglamento. Indica que ese trabajador, esa trabajadora, mantendrá su salario compuesto. Se le va a respetar, ¿verdad? Y de hecho será sujeto de aumentos salariales, anuales y otros componentes salariales. Hago aquí una observación con respecto a los aumentos salariales, porque acordémonos que también estamos en un contexto donde hay condiciones que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que es importante rescatar, y que esta indica que cuando la deuda pública supera el 60% del Producto Interno Bruto, no somos sujetos de aumentos salariales. Es el contexto actual, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a hablar de aumentos salariales, estamos hablando en algún momento futuro donde la condición de la deuda fiscal del país se reduzca, ¿verdad? Ahora bien, si bien se va a respetar ese salario compuesto, lo que dice la norma es que cuando ese mismo salario compuesto llegue a alcanzar al salario global, el trabajador automáticamente será trasladado al modelo remunerativo de una estructura salarial global. Nuevamente, veamos un ejemplo. Tomemos el caso de un profesional de servicio civil 1A, que actualmente tiene un salario compuesto de 554.000 colones. Este salario lo hemos calculado para un trabajador nuevo que no tiene dedicación exclusiva y un año de anualidad. Es decir, entró hace un año al sistema público. Para esta categoría, el salario global vigente, establecido de forma transitoria por Mideplan, y vamos a tomarlo como referencia, porque como lo hemos mencionado, no es el salario global definitivo, tiene la posibilidad de ganar 626.000 colones. Nótese, por tanto, que el salario compuesto actual es menor que el global. La norma lo que dice es que va a mantener ese salario compuesto, ¿verdad? Y a lo largo del tiempo va a ser sujeto de aumentos salariales, de anualidades y otros componentes. Ahora bien, ¿qué pasa a lo largo del tiempo? En este gráfico podemos percibirlo. La línea azul es el salario compuesto y la línea naranja es el salario global, ¿verdad? Estamos suponiendo un aumento anual de aproximadamente 4% de costo de vida, y además, en el caso del salario compuesto, el trabajador podría ganar anualidades. Entonces, en el año 1, en el año 2, podemos ver que todavía el salario compuesto está por debajo del global, se le seguirá remunerando ese salario compuesto, pero ya en el cuarto año, ese salario compuesto llega a alcanzar al global, ¿verdad? Y en ese momento, el trabajador inmediatamente será trasladado a una remuneración por un salario global, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver aquí es que se respeta su estructura salarial actual, no va a tener la posibilidad de ganar esa renta adicional que ofrece el salario global, pero que en el momento que ya ese compuesto lo llegue a alcanzar o superar, inmediatamente se trasladará al salario global. Veamos un último ejemplo, ¿verdad? Último caso, que se especifica en el inciso D. Es el caso contrario que acabamos de ver. Es cuando el salario compuesto es alcanzado por el salario global. Es decir, estamos en un escenario donde el trabajador tiene un salario compuesto mayor que el salario global de su clase de puesto, ¿verdad? En este caso, como lo indica la norma, el trabajador nuevamente tendrá derecho a mantener su salario compuesto. Pero, dado que el mismo es mayor que el global, se le congela, ¿verdad? No tiene posibilidades a recibir aumentos salariales por coste de vida, reconocimiento anuales u otros componentes salariales. Y obviamente, en el momento que el salario global llegue a alcanzar este salario compuesto, será remunerado bajo el modelo del salario global. Un último ejemplo. Tomemos un profesional de servicio civil 1B. En este caso, estamos ante un trabajador con más experiencia, tiene un salario compuesto de 912.000 colones aproximadamente, en el cual están pagando dedicación exclusiva y 13 anualidades. Para este profesional 1B, si tomo como referencia el salario global transitorio, podemos ver que su remuneración hubiese sido de 772.000 colones.
obviamente, como podemos ver, el compuesto es más alto y por consiguiente se le mantiene. Sin embargo, al tener un salario compuesto más alto, el mismo se congelará y, como dijimos, no será sujeto de aumentos salariales, anuales u otros componentes. Entonces, ¿qué pasa en el tiempo? El gráfico nos lo indica. La línea azul es su salario compuesto. Y podemos ver, como está en la fila inferior, a pesar de que el año 1, 2 o 3 hay aumentos de costo de vida, los mismos no serán reconocidos para el trabajador. Seguirá ganando por cerca de 3 o 4 años los mismos 912.000 colones. Es decir, tendrá evidentemente una pérdida de su poder adquisitivo, ¿verdad? Y esto será hasta tanto, aproximadamente en el año 4 o 5, el salario global lo alcance. Y en ese momento se traslada su sistema remunerativo a ese salario global. Como bien lo indicaba Ileana, estamos ante un escenario donde muchos de esos trabajadores van a perder sistemáticamente poder adquisitivo de sus salarios, posibilidades de una mejor remuneración porque esa ha sido congelada hasta que su salario global se alcance. Siguiendo con los cambios que nos presenta la Ley Marco de Empleo Público, tenemos el tema del tope de las vacaciones para todo el sector público. Y entonces tenemos que para todos aquellos funcionarios públicos que sean contratados a partir de la vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, es decir, a partir del 10 de marzo del 2023, su tope de vacaciones será de 20 días hábiles. Para contabilizar el periodo de las vacaciones, el artículo 44 del reglamento se establece que estas vacaciones podrán disfrutarse por cada 50 semanas de labores continuas y que no podrán acumularse más de 2 periodos. Sin embargo, la misma ley hace la salvedad en el transitorio octavo para quienes previo a la entrada en vigencia de la ley ya habían adquirido el derecho a una mayor cantidad de días de vacaciones. Veamos lo que dice el transitorio octavo, que señala que las personas servidoras públicas que previo a la entrada en vigencia de esta ley, es decir, antes del 10 de marzo del 2023, posean derecho a vacaciones superiores al tope establecido en este artículo 38 de la ley del tope, conservarán tal condición, pero no podrá aumentarse. ¿Esto qué significa? Que si usted, compañero o compañera, es un funcionario público contratado antes del 10 de marzo, usted seguirá con las vacaciones que ha disfrutado hasta el momento. Sin embargo, ahí hay una afectación con las vacaciones establecidas en el artículo 28 y el 29 del reglamento del Estatuto de Servicio Civil, del título primero, en donde aquellas reglas de la antigüedad, de conformidad con la antigüedad, usted tenía derecho a 15 días hábiles de vacaciones o a 20 días hábiles de vacaciones o un mes de vacaciones. Lo que usted conserva es el derecho a mantener el esquema que tenía según su antigüedad, más sin embargo no va a poder ya pretender que una vez que llegue a más de 10 años de labor ya va a poder disfrutar de un mes de vacaciones. Es decir, conserva el derecho que usted actualmente tiene antes de la entrada en vigencia de la ley. ¿Esto qué conlleva? Bueno, pues por supuesto que aquí hay una afectación directa en la contratación de los futuros conserjes del sistema educativo, así como los asistentes de educación especial que siempre han tenido periodos de vacaciones iguales a los de los docentes, pues a partir de ahora esas nuevas contrataciones de conserjes y asistentes de educación especial, sus vacaciones se van a limitar a 20 días hábiles anuales. Pero repito, solo las nuevas contrataciones. Si usted es conserje o asistente de educación especial que ya estaba antes de la ley, no se preocupe porque nos han hecho muchísimas consultas y no, ustedes siguen igual, no hay ningún problema con eso. Ahora, el artículo 38 de la ley sí establece una excepción para las vacaciones del título segundo del Estatuto de Servicio Civil y entonces ahí sí tenemos como lo que son las vacaciones para los docentes y técnicos docentes, es decir, orientadores y bibliotecólogos. Por ley queda definido más bien que el periodo de vacaciones de estos puestos técnicos docentes y administrativos docentes se equipara a las vacaciones de los docentes. Más bien la ley en este sentido sí reguló
o vino a modificar positivamente, diría uno, ese tema de equiparar las vacaciones entre estas clases de puestos. Y ya lo que es el tema de las vacaciones de los administrativos docentes, esto es los directores, subdirectores, auxiliares administrativos y asistentes de dirección, igualmente hay una equiparación con el periodo de vacaciones de los docentes. Sin embargo, sí establece unas excepciones a los puestos de directores de centros educativos, porque como representantes patronales sí van a tener que asumir la responsabilidad por todas las labores inherentes a la apertura y al cierre del curso lectivo, así como a la celebración de actos de clausura, aplicación de pruebas de ampliación o figuras afines. Bien, para terminar nuestra exposición hay un tema que no puede faltar, que también ha generado muchísimas consultas y también gran expectativa, y es cómo quedó el tema del salario escolar en relación con un esquema de salario global. ¿Es compatible el salario escolar con un esquema de salario global? Bueno, la ley reguló específicamente este tema de la siguiente manera. Veamos. ¿Qué nos dice ese reglamento con respecto al salario escolar? ¿Verdad? Específicamente, el artículo 43 incorpora esa figura nuevamente. Y aquí es importante hacer una aclaración. La Ley Marco de Empleo Público no establece la figura del salario escolar dentro de la remuneración de los trabajadores. Es, sino, hasta en este reglamento, específicamente en este artículo 43, que se incorpora nuevamente. Y lo que indica es mantener la figura del salario escolar tal y cual se normó cerca de hace 20 años atrás, la cual se concibió como un aumento salarial diferido que en aquel momento la administración no pudo pagar de forma inmediata en el salario regular del trabajador, sino que lo reconoció como un aumento diferido, lo guardó en las arcas del Estado y lo reconoció en enero como un nuevo salario, o un salario escolar como lo conocemos. Desde entonces, todos los trabajadores públicos, la mayoría, mejor dicho, recibimos en enero ese ahorro obligatorio que el Estado o el gobierno consideró. El artículo 43 de este reglamento reconoce esa figura, de hecho especifica que es parte del salario y que es un pago diferido, específicamente del 8.33% del trabajador, que se capta de enero a diciembre del año en curso y se paga en enero del año subsiguiente. Y agrega que ese porcentaje del salario escolar debe considerarse como parte integral del salario global, ¿verdad? Porque sencillamente es un ahorro, una exclusión de ese 8.33 del salario regular que reconocemos o se reconoce en enero del año siguiente, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Tomemos el caso de un conserje de un centro educativo, ¿verdad? Y aquí, para ejemplificarlo como menciono, voy a tomar como referencia el salario mínimo del sector privado, que es parte de la metodología con la cual se basó Mideplan para establecer ese salario global transitorio, ¿verdad? Para esta clase de puesto, el salario mínimo del sector privado es de aproximadamente 352.000 colones. Por su parte, el salario global transitorio que determinó Mideplan a partir del 10 de marzo es de 325.000 colones. En primera instancia, pareciera ser que ese salario global transitorio es menor que el salario mínimo del sector privado. Sin embargo, cuando consideramos ese aumento diferido del 8.33% del salario total que será reconocido o acumulado para pagar el salario global, encontramos que en realidad lo que se hizo fue esa exclusión de ese 8.33. Veámoslo en números. Si tomamos el salario global transitorio, los 325.000 colones, y le sumamos el 8.33% de ese valor, nos da como resultado un salario total mensual que tendría el trabajador de 352.000 colones. Prácticamente el mismo valor que ostenta actualmente como salario mínimo un trabajador del sector privado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que tal y cual, como lo establece el artículo 43 del salario escolar en ese reglamento, lo que está haciendo el gobierno es estableciendo su salario global, tomando
como un aumento diferido del 8.33, lo excluye de su salario y lo ahorra o lo guarda por 12 meses para reconocerlo como parte de su salario escolar en enero del año subsiguiente. Es decir, en este caso, de forma transitoria, porque no sabemos nuevamente cuál es el salario global definitivo, de forma transitoria tendremos trabajadores que tendrán un salario mensual menor en comparación al salario mínimo, pero que su diferencia es entendida como ese aumento que se paga de forma diferida y reconocida hasta enero del año siguiente. Aquí también lo más importante a resaltar es, por un lado, que se mantendrá esa figura, pero que estamos ante la inquietud de cuál será ese salario global definitivo para verificar si vamos a tener esas condiciones precarias de salarios pegados al techo de lo que establece el salario mínimo del sector privado. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Una explicación detallada de estas implicaciones que tenemos con la Ley de Empleo Público. Agradecerles montones y pedirles afiliación, querida afiliación, el estudio y la escucha detallada y compartir este programa con otros compañeros. Ahora vamos a la sección Agenda a su alcance. Y nuestra compañera Ana Doris González, presidenta de la APSE, acudió a la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa, quienes la invitaron a la APSE a rendir un informe sobre el estado de la educación pública el martes 14 de marzo del 2023. La presidenta de APSE hizo un resumen del criterio entregado por escrito ante la comisión, en el que se hace referencia a los estudios que señalan el estado deficitario del sistema educativo e invitarlos a ver la comparecencia completa en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. También, durante esta semana, las más de 1.600 bases de APSE en todo el país realizan sus asambleas de base. Todos los afiliados de APSE tienen derecho a participar durante todo el día que corresponde a celebrar la asamblea de su base. Estos espacios son fundamentales para el fortalecimiento de la organización y para fomentar la convivencia entre compañeros y compañeras de trabajo. Todas las asambleas de base de APSE se realizan bajo una licencia sindical de acatamiento obligatorio otorgada por el MEP. El calendario de asambleas y la licencia sindical pueden ser consultados en nuestro sitio web www.apse.cr y en nuestras redes sociales. Bueno, agradecerles la participación, el interés y la posibilidad de informarse y capacitarse, porque acuérdense que una afiliación informada es una afiliación empoderada y este es el momento de informarnos y de ayudarles a otros compañeros y compañeras a estar informados también. Ha sido un gusto participar con nuestros compañeros Ileana y Ricardo, especialistas y asesores de la APSE en este programa. Y nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde.